Voy a mostrarles, miren la cantidad de ladrillos, miren lo que eran las antiguas construcciones, todo acá bajo el agua. Ahí podemos ver algunos techos, pero mirá lo que es el piso este. Laguna Mar Chiquita, una de las 7 maravillas naturales de Córdoba. Vamos, seguime, estamos en Miramar, ubicada en el noroeste de la provincia de Córdoba, junto a la Laguna Mar Chiquita. No es muy grande Miramar, cuenta con un poco más de 3.000 habitantes. Y la historia ustedes ya la conocen. Miramar, una ciudad que quedó sumergida bajo las aguas. Este es la oficina de turismo. Quedó inundada, tapada. Bueno, yo te la cuento, te la resumo, pero vamos a buscar otros lugares, algo más que no hayan sido tanto fotografiados. Seguime. Ya parece como un ananá, ¿no es cierto? Parece que si fuera un ananá entero. Bueno, o locuras mías. Puede ser. Puede ser, viejo, puede ser. El simbolito de Miramar. Bueno, te voy a poner un poco en contexto para que vayamos a ver las ruinas y de qué se trata eso. Bueno, el asunto fue así. En 1930, cuando hicieron el Gran Hotel Viena, la ciudad alcanzó su mayor esplendor. Pasó de convertirse de una población que prestaba opciones curativas de sus aguas, eso lo hacían en pequeños establecimientos, a tener miles de plazas hoteleras. Pero este progreso cayó en el año 1959. Allí el pueblo quedó inundado. Muchísimos lugares para hospedarse. Cabaña, hostería, hospedaje, de todo. Después de esa inundación de 1959 le siguió otra más. Otra creciente, la laguna, en el año 77 y 78. Y esa creciente tapó completamente la ciudad. 37 manzanas quedaron bajo el agua. 37 manzanas, la costanera y la mayoría de los hoteles. Más de 100 hoteles bajo el agua. Esas construcciones, casi en ruinas, asomaban en la laguna mucho tiempo después, así como enormes esqueletos de lo que fuera una de las ciudades más prometedoras de la Argentina. Luego se dinamitaron, así es, y desaparecieron para siempre bajo las aguas saladas de Mar Chiquita. Esos son los escombros que vamos a ir a buscar ahora. Te voy a mostrar un poco la parte que no te muestran otras personas, porque no tiene mucho sentido ver siempre lo mismo. Así que vamos por aquí. Parte de la costanera, siempre con toda la parte nueva de Miramar, ¿no es cierto? Mirá, tipo los yengas gigantes. Vamos a ver un poco de aquel lado. Así es, señores, la 7ª maravilla natural de Córdoba. Siempre palmeras. Aquí puedes realizar, aparte de ver la hermosa laguna, algunas excursiones de lancha o gomones. Hay avistaje de aves, especialmente flamencos. Ya conocemos lo que quedó del Gran Hotel Viena. El agua llegó hasta el primer piso. Hoy día se puede hacer un recorrido guiado por el interior, solo por algunos sectores, a los que se puede acceder sin peligro, que se derrumbe. Una guía, una visita que dura 1 hora aproximadamente.
Una simple toma a ver si se alcanza a divisar. Los restos que están ahí, escombros, era lo que era antes Miramar. Antiguas construcciones que quedaron ahí bajo el agua. Qué imponente este hotel, el Gran Hotel Viena, ¿no? ¡Ay! Siempre ligado a la historia nazi, la historia alemana. Se dice que aquí hay fenómenos paranormales. Bueno, lo dejaremos para otro video. Ahora que el agua está un poco más baja, vamos a ver las ruinas. Sí, señor. Y hablando de fenómenos paranormales. ¡Ey! ¿Está alquilando en el hotel? ¿Cuánto está pagando la habitación? ¡Nos vemos, pajarraco! ¡Suscríbete! Bueno, la historia del Hotel Viena ya la conocen, está por todos lados. Todos los videos de Miramar apuntan hacia esa historia, así que vamos a otro lado. Vamos a buscar la parte que quedó en ruina, la parte que quedó bajo el agua. ¿Eh? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Espero que hayan dicho que sí, porque si no, ¿qué hacemos? Esta es la costanera de Miramar, la parte más bonita que tiene. Nueva, toda llena de palmeras, recorre desde el Hotel Viena hacia el nuevo hotel de Ancenusa, donde está el casino. Muy bonito lugar acá. Aparte de hacer esto, pueden ir a visitar el criadero de nutrias. Miramar de Ancenusa se encuentra a 200 kilómetros de Córdoba capital, así que vamos, sigamos recorriendo un poquito. Yo simplemente les muestro, ustedes comenten. Exclusivo para paseos y destinos. Y donde nadie ha llegado. Primero vamos a enfocar los patos y los cisnes, no sé, antes que se vuelen. ¿Se te vuelan los patos, viejo, o los tenés en fila? No quisiste decir nada. Dale, comentá. No, yo mejor no digo nada. Dale, comentá. Lo que vemos al fondo, Miramar. Y esta es la parte que ha quedado más destruida, en ruinas. Mirá lo que era esto, mirá. Mirá, paseíto, lo que era esto. Mirá estas construcciones, mirá. ¿Sería una ventana? ¿Sería el piso o sería directamente la casa que cayó así de golpe? Caminando por las ruinas de Miramar. Miramar de Ancenusa, no confundir con el otro Miramar, ¿eh? Alcanzan a ver todas las construcciones bajo el agua. En este momento la laguna está un poquito baja, entonces se puede apreciar. Seguramente en el verano estas tomas ya no se podrán hacer. Sigo caminando por las ruinas. ¿Se llaman ruinas? Bueno, lo que quedó. El viejo Miramar. Mirá la cantidad de ladrillos. ¿Qué hacemos con todo esto? Me llama la atención la espuma. No sé darle una explicación de por qué se forma esta espuma aquí, ¿eh?
Acá hay plumas de flamenco. Pobrecito pajarito. Esta es una de las lagunas más grandes de Latinoamérica. Es una laguna de agua salada, claro. Tiene 100 kilómetros de costa a costa, mira vos. Sin embargo no es tan profundo, ¿eh? Serán 12 metros de profundidad. Lo que sí es muy salada. Tiene más concentración de sal que los océanos. Tanto Pacífico como Atlántico. Toma vos ese dato. Acá se puede flotar. Te tirás en el agua y flotás. Mira, alcanzan a ver ahí una bañera, una tina. Abarajame la bañera, nena. ¿Y eso? Abarajame la bañera. Hay una lechuza, un búho. ¿Qué está pasando aquí? Y lejos, 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 la inmensidad de Ancenusa. Wow, qué increíble, pero me di cuenta que todo lo que toco se te queda impregnado de sal. Me acaba de quedar el teléfono en la pantalla manchada de sal. ¡Qué locura! Sigamos recorriendo esta bella ciudad. Miramar de Ancenusa, la séptima maravilla natural de Córdoba. Sí, señor. Pensar que hace muchos años, cuando yo vine acá por primera vez, hace mucho, ustedes no habían nacido, me parece. Y encontré una caja fuerte del hotel, ahí abajo una caja fuerte, oxidada, pero cerrada, completamente cerrada. En ese momento no le di mucha importancia, no la pude llevar, no la pude sacar, no la pude abrir y no llamé a nadie. ¿Qué habrá sido de esa caja fuerte? ¿Qué habrá tenido? ¡Qué viejo pavo! Toda esa hilera, toda esa bandada que viene ahí son flamencos. Inmensidad. Por algo le dicen Mar Chiquita, ¿no? Y de la otra punta de la costanera, este es el hotel, el nuevo hotel que tiene el casino en su interior. Una noche aquí para 2 personas cuesta 9.350 pesos. 2 personas por noche. Vamos a entrar a ver qué hay. Dale, entremos. Para entrar acá al casino te piden la aplicación Cuidar. Como no voy a entrar al casino ni me voy a quedar en el hotel, filmo acá un poquito el hall y salimos rajando de acá antes que nos vayan. Y este es el centro de Miramar. Miramar, el nombre proviene de un hotel que había antes acá. Mirando al mar, Miramar. Paseando el Miramar. La calle principal, esta es la calle más céntrica, más comercial. No hay más pájaros, así que enjaulan las flores para que no se vuelven.
poca gente hoy, ¿eh? Estamos en invierno, así que... Pejerrey, plato típico de la ciudad. No se vayan sin comer un pejerrey. Bueno, salgamos ahora del centro. Te voy a mostrar una de las partes de la ciudad que más me llamó la atención. Parece un caballito de mar besando a otro caballito de mar. O comiéndose un pescado. Dame esta rareza. No el perro vestido rosa no, sino ese caño, en el medio de la nada, saliendo agua. O sea, ¿habrá sido algún caño que quedó de antes, algún hotel? Dale agua y va y se va y se va al lago. Pero está en el medio de la nada, mira. Epecuén, Miramar, similitudes de dos ciudades turísticas que quedaron sumergidas por las aguas de la Laguna Salada. Demasiadas similitudes, demasiadas. Otra rareza. Mira dónde estamos, siempre en el medio de la nada. Pero mira. Qué sé yo, paseitos. Estoy tan sorprendido como ustedes. No hace cosa que sea termal, ¿no? Mira, ese reflejo del sol ahí se llama mangata. Así es, mangata. Puede ser del sol o de la luna. Gracias, Maricí, por el aporte. Y si vienen a Miramar de Encenusa, no pueden perderse los atardeceres. La mejor foto la van a sacar en este horario. Algunos hoteles con vista a la laguna cuestan entre 5.000 y 7.000 pesos para 2 personas por noche. Y si no, una hostería, la más barata, unos hostel, 1.100 pesos por persona por noche. Bueno, amigo, bueno, ¿le gustó? ¿Le va gustando? ¿Qué te pareció Miramar de Encenusa? Y si llegaste hasta aquí, no olviden suscribirse. Gracias a todos los que ven apoyando económicamente con el canal. En descripciones, ya saben, dejo las maneras de colaborar de alguna forma con este humilde canal que trata de entretener. Solamente eso. Gracias a todos. ¡Qué enchulada el pajarito! ¡Qué bonito pajarito!
Vamos que vamos. Vamos que vamos. Le ponemos onda. No está fácil. No está para nada fácil. YouTube se complicó un poco. Cada vez hay menos vistas, pero le ponemos onda. ¿Eh? Vamos que vamos. Ah, poneme un like. Poneme un me gusta. ¿Eh? Vamos.